Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Madre de Catherine Gómez pide cadena perpetua para extraditado Sergio Tarache, quien quemó viva a su hija. Ciudadano venezolano fue sometido a una audiencia de control de identidad en el Poder Judicial. Corte de Loreto condenó a cadena perpetua a esposos que asesinaron a su propio hijo de solo 11 meses de nacido. Vladimiro Montesino fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión por el asesinato de 6 personas en Pativilca que fueron eliminadas por el grupo paramilitar Colina. Recordado locutor de radio y exalcalde de Huánuco, Jesús Coco Giles, pasará los próximos 9 años en la cárcel tras ser sentenciado por delito de colusión agravada. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. El extraditado Sergio Tarache, confeso asesino de Catherine Gómez, pasó control de identidad ante el Poder Judicial y comenzará a cumplir los 9 meses de prisión preventiva que le dictó la justicia en el proceso que se le sigue por quemar viva a su víctima. La madre de Catherine Gómez estuvo en la audiencia y pidió cadena perpetua para este sujeto. Los detalles los tiene Karim Vallejos. Me dijeron a niña. No merecía que le hicieras eso. ¿Por qué me lastimaste así? Vamos. Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Es el reclamo de una madre que perdió a su hija de la manera más cruel, a manos de este sujeto que por celos acabó con la vida de una joven de 18 años, rociándole gasolina y prendiéndole fuego. Con la fuerza y el coraje de una madre, Cintia Machare presenció la audiencia de control de identidad de Sergio Tarache y al término de esta le reclamó por la muerte de su hija Catherine Gómez. Me dijeron a niña, no merecía que le hicieras eso. ¿Por qué me lastimaste así? Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Cintia Machare, quien vestía un polo morado con la foto impregnada de su hija, su niña bonita, como le decía, estuvo a pocos metros de su asesino. ¿Qué siente estar a pocos metros del asesino de su hija, señora? Siento impotencia, un profundo dolor. Durante toda la audiencia, la madre de Catherine luchó por no quebrarse, demostrando que aún le quedan fuerzas, estas que le permitieron viajar hasta Colombia para solicitar que se aceleren los trámites de extradición y el asesino confeso de su hija sea traído a nuestro país para responder ante la justicia. Me han arrebatado lo que más he querido en la vida. Solo quiero que paguen por lo que le hicieron. ¿Y de cadena perpetua, señora? La cadena perpetua, yo quiero la cadena perpetua, es la única forma que yo voy a poder estar tranquila. La audiencia de control de identidad estuvo a cargo de la magistrada Marielén Santana Solís del 24º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, quien corroboró los datos del imputado a través de la información que él mismo proporcionó. Sergio Tarache Parra. Nacionalidad. Venezolano. Cédula de identidad. Segundo noveno, octavo cuarto, cuarto octavo noveno. Fecha de nacimiento. 18/07/2001. ¿Cuántos años tiene? Tengo 22. Estado civil. Soltero. Sergio Tarache estuvo fuertemente custodiado por agentes de la División de la Policía Judicial y Requisitorias y permaneció enmarrocado de pies y manos durante todo el desarrollo de la audiencia. En la audiencia, la representante de la Fiscalía hizo una petición especial a fin de que se garantice la seguridad e integridad del imputado en las próximas diligencias. Se disponga, a quien corresponda, que el ahora detenido, Sergio Tarache Parra, sea internado de repente en una sala restringida, un área restringida o en una sala de meditación especial. Y es que según fuentes policiales, Sergio Tarache estaría buscando hacerse daño, aprovechando el mínimo descuido de la seguridad, por lo que los mismos efectivos policiales le dan de comer en la boca a fin de evitar que se lastime.
Tras concluir esta audiencia y corroborar los datos del imputado, la magistrada ordenó su inmediato internamiento en un centro penitenciario para cumplir con el mandato de prisión preventiva de 9 meses impuesta por el Poder Judicial. Dispongo el inmediato internamiento del imputado Sergio Tarache Parra en un establecimiento penitenciario que el INPE designe por el plazo de 9 meses, en mérito al mandato de prisión preventiva dictada en su contra, cuyo cómputo iniciará el 30 de enero de 2024 y vencerá el 29 de octubre de 2024. Hasta el 29 de octubre del presente año permanecerá detenido en un penal de la capital Sergio Tarache Parra, de 22 años de edad, feminicida confeso que finalmente será juzgado por la justicia peruana. El Poder Judicial recalcó que el delito de feminicidio con agravante de gran crueldad se castiga con cadena perpetua. Jueza Yabari Villanueva aclaró que por ese tipo de actos la ley no contempla beneficios penitenciarios. En los últimos años en nuestro país se han reportado decenas de feminicidios, muchos de ellos lamentablemente perpetrados con gran crueldad que han causado conmoción en la población. Uno de esos casos fue el de Catherine Gómez, quien fue quemada viva en plena vía pública. Ante ello, el Poder Judicial advirtió sobre las penas que corresponden por este delito. El hecho de que sea una menor de edad, esto es menos de 18 años, o también cuando sea una persona mayor, es más de 65 años. Asimismo, esta pena también comprende cuando este delito es cometido contra una mujer en estado de gestación o cuando concurren ciertas circunstancias agravantes que se encuentran contempladas en el artículo 108 del Código Penal. La jueza de paz letrado Yabari Villanueva explicó sobre algunas agravantes que permitirían juzgar al victimario hasta con la cadena perpetua. Esta pena será de cadena perpetua cuando concurran más de 2 circunstancias agravantes. Podríamos hablar en este caso, por ejemplo, los casos de alevosía o gran crueldad, así como también el haber empleado fuego para causar o finalizar la vida de una mujer. Resaltó que la gran crueldad es una figura agravante en la cual se puede utilizar o emplear el fuego u otros materiales que pueda causar mayor sufrimiento en la víctima, es decir, finalizar con la vida de la persona. La gran crueldad es una de las figuras agravantes, pero también tenemos el empleo de otros medios, como son el empleo del fuego u otros materiales que puedan causar justamente mayor sufrimiento en la víctima, es decir, de que al finalizar la vida, pues esta persona haya sufrido, ¿no?, más de lo debido. La magistrada aclaró que la ley no contempla ningún tipo de beneficio penitenciario contra quien comete el delito de feminicidio, al ser considerado una pena gravosa al no solo atentar contra la vida de la mujer por su condición de tal, sino también por la forma en que es atacada. De otro lado, la jueza señaló que la ley no solo protege a la víctima, sino también a sus familiares, quienes muchas veces por temor a represalias se niegan a declarar o a denunciar los hechos de violencia. De esta manera también podemos prevenir actos de violencia posteriores, ¿no? La jueza hizo un llamado a las mujeres para que denuncien cualquier hecho de violencia, ya sea físico o psicológico, para que se inicien las investigaciones y estas conductas puedan ser sancionadas. El Poder Judicial realizó el control de identidad a exfuncionarios de Provías y otros vinculados a los llamados Intocables de la Corrupción, una organización criminal que, según la Fiscalía, lideraría el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Los detalles a continuación. Desde el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz se llevó a cabo la audiencia de control de identidad para los procesados Carlos Revilla, Alcides Villafuerte, Juan José Enciso Torres y Hugo Meneses Cornejo. Esto se da con una suerte de garantía de poder establecer que corresponda a la persona que se ha capturado por una orden o mandato judicial, con los datos que aparecen en la resolución, de los que me brindarán ahora, y para ello están acompañados cada uno de sus abogados defensores.
Dentro de la audiencia se confirmaron los datos de cada uno de los detenidos y ante la pregunta del estado de salud de los mismos por parte del juez Tamariz, Juan José Enciso Torres y Hugo Meneses Cornejo expresaron algunas enfermedades que padecen. Ante ello, el juzgado ordenó pasar por un nuevo examen médico legal y pidió a la Fiscalía pueda garantizar esta medida. Teniendo en cuenta la anotación que viene a hacer este juzgado de que en su gran mayoría de los imputados, detenidos, se encuentran con afectaciones, en muchos de los casos que he conocido también con un cierto nivel de gravedad, se va a ordenar que dentro de las 48 horas, se proceda a efectuar un nuevo examen médico legal, teniendo en cuenta la situación que nos ha expuesto. Los procesados fueron detenidos el 30 de enero obedeciendo a una orden judicial y desde esa fecha se encuentran cumpliendo detención preliminar por 10 días. Se les acusa de haber pertenecido a una presunta organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Martín Vizcarra, donde él sería, según la tesis fiscal, el líder de esta organización criminal llamada Los Intocables de la Corrupción. Lo que se espera es que terminando todas las diligencias por parte del Ministerio Público dentro del plazo de la detención preliminar se pueda solicitar ante el Poder Judicial una orden de prisión preventiva. El ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión por el asesinato de 6 personas en la localidad de Pativilca en 1992 a manos del llamado Grupo Paramilitar Colina. El Poder Judicial ha dictado sentencia contra Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, por su participación en los casos de Pativilca y La Cantuta. Montesinos Torres recibió una condena de 19 años y 8 meses de prisión, así como una reparación civil de 500.000 para cada uno de los herederos legales de las víctimas y 5 años de inhabilitación. La decisión judicial obedece a que el ex asesor presidencial se acogió a la conclusión anticipada del juicio, admitiendo su responsabilidad en los crímenes de asesinato, desaparición forzada y homicidio calificado en agravio de John Calderón Ríos y otros. Además, fue declarado culpable de proponer el nombramiento de efectivos militares para el Servicio de Inteligencia Nacional SIN y el destacamento Colina cuando era hombre de confianza de Fujimori. La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria lo consideró autor inmediato de estos delitos debido a su posición de dominio en aparatos de poder organizados. Condenando a Vladimiro Montesinos Torres, cuyas generales de ley obran en autos, como autor mediato por dominio de la organización por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado y por delito en la modalidad de desaparición forzada, imponiéndole 19 años, 8 meses de pena privativa de libertad y 5 años de inhabilitación conforme al inciso 36, artículo 36, incisos 1 y 2 del Código Penal. El ex jefe del SIN de Alberto Fujimori seguirá en prisión hasta el 2026. Esto se debe a la aplicación del principio de absorción de la pena, que tomará en cuenta los años que ya ha pasado en la prisión, sumando un total de 22 años y 6 meses. La masacre de Pativilca fue una acción del destacamento paramilitar Grupo Colina, perpetrado el 29 de enero de 1992 en la localidad de Pativilca. Lenny Fernández nos tiene detalles de la instalación de la audiencia de prisión preventiva contra el alcalde de Yarabamba, Manuel Acolinares, y otros 3 funcionarios de esa comuna. Ellos están involucrados en uno de los casos de corrupción más grandes de Arequipa. Lenny, adelante. La jueza del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria para Casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, inició la audiencia de prisión preventiva solicitada por 9 meses en contra del alcalde de Yarabamba, Manuel Acolinares, investigado por el delito de colusión agravada y cohecho. La jueza analizará también el requerimiento presentado en contra del gerente municipal Víctor Maldonado Acosta, el jefe de logística y abastecimientos Jorge Luis González Llerena y el jefe de infraestructura
Infraestructura Rural Iván Zurita Chipana, todos investigados por la comisión del presunto delito de colusión agravada. En esta primera sesión, la Fiscalía oralizó los hechos en los cuales estarían involucrados los investigados y la tipificación jurídica correspondiente. En tanto, se inició la exposición también de los principales elementos de convicción que tiene esta medida coercitiva que corresponden al primer presupuesto material. Informó desde la Ciudad Blanca de Arequipa, Leni Fernández. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial instituyó un observatorio para el monitoreo de casos emblemáticos y de connotación social que afecte a la justicia. Veamos los detalles en la siguiente nota. Con el propósito de recopilar de manera anticipada información de casos emblemáticos y disciplinarios de connotación social, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, Roberto Palacios Brain, creó el Observatorio Contralor Nacional. La resolución emitida hoy refiere que este observatorio fortalecerá el desarrollo óptimo de dicha institución y sus oficinas descentralizadas en gestión administrativa, prevención, supervisión, inspección y control disciplinario de jueces y auxiliares jurisdiccionales, salvo el caso de los jueces supremos. Además, operará con total respeto a los fueros jurisdiccionales y la independencia de los jueces en todo el territorio nacional, medida que refleja el compromiso de esta entidad con la imparcialidad y la protección de la autonomía judicial. También establece que la Oficina de Gestión y Asesoría de Control Disciplinario, junto con el equipo de asesores y las 34 oficinas descentralizadas de la Autoridad Nacional de Control, informará permanentemente a la alta dirección sobre las actividades del Observatorio Contralor Nacional. Seguimos con más información. El Poder Judicial realizará este 14 de febrero a las 10 de la mañana la audiencia para emitir pronunciamiento sobre el pedido de apercibimiento de la Fiscalía para el ex premier Aníbal Torres, quien no habría cumplido con las reglas de conducta y se habría comunicado con un testigo de la investigación por el delito de rebelión. Esta diligencia se realizará en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checley. Cabe recordar que Aníbal Torres afronta el proceso ante la Corte Suprema con el beneficio de comparecencia con restricciones desde diciembre de 2022. Bien amigos, hacemos una pausa y en breve regresamos con más información en Justicia TV Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos ahora que la Corte Superior de Huánuco sentenció al ex locutor de radio y ex alcalde de esta provincia, Jesús Coco Giles, a 9 años de cárcel efectiva al comprobar que incurrió en el delito de colusión agravada. Los detalles en este informe de Melody Sánchez. Pasó de los sets de televisión a ser autoridad política como alcalde provincial de Huánuco y ahora Jesús Coco Giles pasará los próximos años en prisión por delitos que se le acusa cometió en el sillón municipal. Impongo a los sentenciados Jesús Giles Alipaza y Delmira Zulma como autores del delito de colusión agravada 9 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva. A 9 años de cárcel fue sentenciado el exalcalde de Huánuco, Jesús Giles Alipázaga, por irregularidades en la contratación del consorcio Virgen de la Puerta, encargado de ejecutar obras de agua, desagüe y pavimentación en julio del 2013. Es justamente que sí se encuentran acreditados los hechos en materia de imputación. Definitivamente porque en el primer y segundo hecho hay actos fraudulentos. Hay situaciones que tienen que ver con herramientas y conductas que conllevan al delito que ha sido así subsumido en una parte como el delito de falsedad ideológica. Inclusive hay una falsificación de una firma dental que ha sido corroborada El juez Luis Pasquel, del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Huánuco, consideró culpable a Coco Giles, quien usó una carta falsa del Banco de Crédito para la firma del contrato a nombre del consorcio Virgen de la Puerta por 10 millones de soles. Definitivamente, eso conlleva que ha habido un acto colusorio. Más aún
que la participación del señor Celso Nazario Cajas Esteban, justamente como subgerente de abastecimientos, acepta fuera del plazo y otorga un fuera de plazo justamente la presentación de los. El burgomaestre también falsificó una carta fianza emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fianzas y Garantía a nombre de dicho consorcio que ejecutó el proyecto Mejoramiento y Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Rehabilitación de Pistas y Veredas de la zona urbana del distrito de Huánuco. Esto en complicidad con exfuncionarios de su confianza y empresarios que también recibieron penas menores pero efectivas. Impongo al sentenciado Yul Delgado Arana como cómplice del delito de colusión agravada 6 años de pena privativa con carácter efectiva. Impongo al sentenciado Javier Sánchez Solano como cómplice del delito de colusión agravada 8 años de pena privativa de libertad con carácter de efectiva. Hay que tener en cuenta que en esta conducta, como delito continuado, también está el tema de los actos fraudulentos. Jesús Giles, hoy condenado por el delito de colusión, alcanzó la alcaldía provincial de Huánuco entre el año 2003 y 2006. En febrero del 2010 anunció su nueva postulación a la alcaldía, siendo reelecto para el periodo 2011-2014. Lejanos parecen los años cuando disfrutó de fama como voz emblemática de la radio y autoridad en la salsa, cuando los reflectores y cámaras lo seguían a todo evento que conducía y que ahora son testigos de los momentos más difíciles por su condena. Seguimos con más información. La primera sala penal de apelaciones de Chorrillos, Corte Superior de Justicia de Lima Sur, sentenció a cadena perpetua a Marco Antonio Briceño Susaya como autor del delito de violación sexual en agravio de una niña de 9 años al interior de una cabina de internet. Los hechos ocurrieron en el 2019, cuando la menor acudió a una cabina de internet de propiedad del ahora sentenciado en Chorrillos, quien, aprovechando que el local estaba vacío, forzó a la menor. La Sala Penal de Apelaciones de Chorrillos dispuso la ubicación y captura a nivel nacional del sentenciado y le impuso una reparación civil de 50.000 soles para la víctima. Condenando a Marco Antonio Briceño Susaya, cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente sentencia, como autor del delito contra la libertad, violación de la libertad sexual, violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con clave de reserva 81-2019, 9 años de edad, delito tipificado en el artículo 173 del Código Penal. Y como tal, se le impone la pena de cadena perpetua. La Corte Superior de Loreto impuso la pena de cadena perpetua para los esposos Jesús Bautista y Vanessa Cachique por el asesinato de su propio hijo de solo 11 meses. Esto ocurrió en la ciudad de Iquitos. Según la sentencia, la pareja simuló ser víctima de un asalto para justificar las heridas punzocortantes infringidas al bebé. El padre de la criatura había planeado el asesinato para deshacerse del niño y priorizar así la crianza del hijo que tenía con otra pareja. Condenar a Jesús Adrián Bautista Saldaña, cuyas generales de ley obran en la parte expositiva de la presente resolución, como autor inmediato del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, en agravio del menor de iniciales ASBC, y como tal se le impone la pena privativa de libertad de cadena perpetua. 3.2. Condenar a Priscila Vanessa Cachique Isaac, cuyas generales de ley obran en la parte positiva de la presente resolución, como cómplice primario del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, previsto y sancionado en el segundo y tercer párrafo, numerales 3 y 5 del artículo 108 del Código Penal, en agravio del menor iniciales ASBC, y como tal, se le impone la pena privativa de libertad de cadena perpetua. Es la máxima condena para Jesús Bautista y Vanessa Cachique, padres que asesinaron a su propio hijo de 11 meses en mayo de 2023 en el puente Nanay de Iquitos.
Esta fue la decisión del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Maynas de la Corte Superior de Justicia de Loreto, donde se halló a ambos procesados culpables del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato en agravio de su menor hijo. Si bien es cierto, la defensa de los culpables apeló la decisión del juzgado, ellos tendrán que purgar su pena de por vida en una cárcel. Recordemos que los hechos se suscitan en mayo de 2023, cuando ambos padres reportaron un robo donde los supuestos delincuentes atentaron sospechosamente solo contra la vida del bebé de tan solo 11 meses de nacido. Dentro de las diligencias del Ministerio Público, poco a poco se fue descubriendo algunas contradicciones de la pareja al momento de rendir su manifestación en la reconstrucción de los hechos. El testimonio no era igual de ambos padres. Las sospechas de la Fiscalía contra ellos se confirmaron con un testimonio clave, donde indicaba que el condenado intentó pagarle a un joven para que asesinara a su menor hijo a cambio de 2.500 y 3.000 soles. Este terrible hecho cuenta ya con una condena ejemplar, sancionando de por vida a los padres de un menor que no pidió venir al mundo para sufrir tan terrible hecho. Tenemos ahora un despacho de nuestro colega Manuel Muñoz de la Corte de Amazonas. Manuel nos informa sobre la supervisión realizada por autoridades a los trabajos de reconstrucción del módulo de justicia de Bagua. Adelante, Manuel. Módulo de Justicia de la ciudad de Bagua contará con moderna infraestructura. Con un monto de inversión de 2.489.607.4 soles, se dio inicio al proyecto denominado Reconstrucción del local de la subsede de Bagua, Sala Penal de Apelaciones, Juzgado Civil y Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Los trabajos en mención tienen un plazo de ejecución de 150 días calendarios y están a cargo de la empresa constructora Pacífico EIRL. El financiamiento de esta moderna infraestructura se hace posible gracias a la póliza de seguro de la entidad contratante RIMAX Seguros y RA Seguros, dado que el módulo de justicia de la ciudad de Bagua fue afectado en su totalidad por el sismo que soportó nuestra región en el año 2021. La ceremonia de inicio de obra estuvo presidida por el titular de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, José Camilo Guerrero Céspedes, junto a los magistrados de la subsede. En su mensaje resaltó la importancia de esta obra para la mejora de la administración de justicia en beneficio de la población y de los servidores judiciales, e invocó a la empresa contratista a cumplir con el expediente técnico y los plazos establecidos para la culminación del anhelado proyecto. Como se recuerda, en el mes de julio, la gestión de Guerrero Céspedes recepcionó los trabajos de reconstrucción del cerco perimétrico del módulo de justicia de Bagua, que también fue afectado por el movimiento telúrico. Y ahora desde la Corte de la Libertad, Cintia Sali Rosas nos informa sobre una condena de 5 años de cárcel que se le impuso a un sujeto que se dedicaba al robo de medidores de agua en el distrito del Porvenir. Adelante, Cintia. Gracias, compañeros de Justicia TV. Alex Franklin Toribio León fue sentenciado a 5 años y 10 meses de pena privativa de libertad por el magistrado del segundo juzgado de investigación preparatoria de El Porvenir, Robert Mendieta Narro, luego de que aceptara los cargos que se le imputaban por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado. Las cámaras de videovigilancia captaron a Toribio León y a la venezolana Celeste Castillo en el preciso momento en el que sustraían medidores de agua por las calles Baltasar Villalonga y Los Ángeles del distrito de El Porvenir, por lo que los serenos alertaron dicho accionar ilícito a fin de capturar a los delincuentes. Durante la intervención de ambos sujetos se le encontró 11 medidores de agua a Celeste Castillo, los cuales estaban distribuidos en un morral y una bolsa que llevaba consigo, siendo ese el motivo del arresto ciudadano y del traslado de los ahora condenados a la comisaría para las diligencias respectivas. En la audiencia, los acusados aceptaron ser responsables de este delito, sujetándose a la terminación anticipada de su proceso. Por ende, el juez de la Corte de la Libertad ordenó cárcel efectiva para Alex Toribio. Diferente fue la suerte de Celeste Castillo, a quien se le impuso 5 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por 3 años, así como se dictó su expulsión del país luego de que cumpla la sentencia dictada en su contra. Además, ambos en forma mancomunada deberán cancelar la suma de 3.500 soles por concepto de reparación civil a favor de las partes agraviadas.
condeno a Alex Franklin Toribio León a 5 años, 10 meses de pena privativa de libertad efectiva. Y Natalie Castillo Celeste, de nacionalidad argentina, se le condena a 5 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 3 años. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Celi Rosas para Justicia TV. Tenemos a continuación un reporte de Hernán Gallardo de la Corte de Lima sobre una audiencia para proteger a un adulto mayor que denunció maltrato psicológico en el seno familiar. Hernán, adelante. Con el fin de proteger la integridad de la víctima y acercar la justicia a los más vulnerables, priorizando la atención a los adultos mayores, la magistrada del Cuarto Juzgado de Familia Permanente, subespecialidad en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de ATE, realizó la audiencia en el domicilio de un adulto mayor víctima de violencia psicológica en el Agustino. El demandante vive en el mismo inmueble con la demandada, pero en diferentes pisos. La audiencia única era para dictar medidas de protección ante la denuncia presentada por el octogenario por violencia psicológica, es decir, agresión verbal, en el marco de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La jueza Lucrecia Chávez Flores tomó acciones inmediatas solicitando que la demandada sea evaluada psicológicamente y reciba terapias, de ser necesarias, para mejorar su trato. Además, la evaluación permitirá determinar si tiene algún diagnóstico médico que tratar. Durante el desarrollo de la diligencia, se pudo tomar la declaración de las partes. Este tipo de audiencia se ha implementado en los juzgados de familia de Lima Este para situaciones particulares con el propósito de resguardar la integridad de las partes, puesto que se trata de 2 personas de avanzada edad, quienes tendrían dificultades para poder acercarse a los juzgados a recibir atención. Informó desde la Corte Superior de Justicia de Lima Este para Justicia TV, Hernán Gallardo. La Organización de Naciones Unidas denunció que Israel realizó ejecuciones extrajudiciales en un hospital de Cisjordania. Israel asumió las muertes, indicando que eran terroristas de Hamás. Iban disfrazados como personal médico y mujeres cuando militares israelí invadieron un hospital y asesinaron a sangre fría a 3 milicianos palestinos mientras dormían en la ciudad cisjordania de Jenin. Según la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este suceso apunta a una ejecución extrajudicial planeada por las autoridades israelíes. Entre los fallecidos había un joven de 18 años semiparalizado por las heridas sufridas en un ataque aéreo en Jenin y que se encontraba postrado en una de las camas del hospital cuando fue disparado en la cabeza. La forma bárbara en que irrumpieron en el departamento y agredieron a la enfermera, todo esto está documentado y grabado en nuestros vídeos. También tenemos el historial médico del mártir, uno de los mártires asesinados hoy, que llevaba un tiempo ingresado en el hospital y recibía tratamiento en este departamento. Según investigaciones, uno de ellos era miembro de Hamás, acusado de estar involucrado en el ataque del 7 de octubre, los otros 2 acusados de haber participado en ataques recientes contra Israel. El país de Medio Oriente afirma que los terroristas palestinos utilizan los hospitales, especialmente en Gaza, para esconderse o lanzar operaciones desde allí. El ejército ha encontrado túneles subterráneos en las inmediaciones de hospitales y afirma haber localizado armas y vehículos utilizados en la guerra entre Israel y Hamás. Por su parte, la ONU ha reiterado las dificultades de envío de asistencia a Gaza, especialmente a la mitad norte de la franja, donde las autoridades israelíes han denegado el acceso de 29 de las 51 misiones planeadas este mes de enero. Gracias por acompañarnos en esta edición de Justicia TV Noticias. No se olvide de sintonizarnos a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, por nuestros 8 canales regionales aliados. Los dejamos ahora con imágenes de la Costa Verde. Permiso, hasta mañana.